¿cierto? ¿Qué será mejor para un trabajador, Omar? Estabilidad en el tiempo en su relación laboral, asegurar que va a tener muchos años de vinculación laboral. Para el deportista, en el caso del fútbol, esto no es así. Esto no es así porque el deportista bueno prefiere una vinculación a corto plazo que le permita renegociar sus condiciones de trabajo. De hecho, son los mismos deportistas los que se han encargado de acabar con el régimen de durabilidad de los contratos a término indefinido en materia del deporte, porque esto ha acabado con otros derechos, por supuesto, de orden público y muy importantes en materia laboral. Derecho deportivo o derecho al deporte, derecho laboral. Futbolistas profesionales, ¿deberían tener un régimen especial o no? Se adelantó un proyecto de ley por parte del ministro de Trabajo hace unos meses y a pesar de que no llegó a buen fin, creemos que creó un debate, por lo menos en la academia, a nivel de los juristas. ¿Será que debemos analizar de manera especial la relación laboral entre el futbolista y el club profesional? Yo creo que hay elementos, ¿sí?, específicos de esta vinculación que por lo menos harían valer la pena un análisis de esta materia. El derecho de daños. Los clubes hoy, en materia de responsabilidad civil, responden por los daños que sean ocasionados alrededor de los escenarios públicos con ocasión del evento deportivo. Eso me parece novedoso, salvo que sean temas de fuerza mayor o caso fortuito. Es muy interesante estudiarlo desde el área de responsabilidad civil. ¿Alguien tiene una pregunta? Doctor, buenas noches. Mi nombre es Jairo Rodríguez. A propósito del derecho laboral, hace algunos meses se hizo una crítica en algunos noticieros de televisión respecto de los futbolistas amateurs que pasan a clubes profesionales a nivel del extranjero y como intermediarios negociaban con ellos como cosas. Entonces iban y negociaban, los tomaban en diferentes países donde les veían un potencial. Hay unos filtros para llegar a esas entidades en una escala, o digamos más bien en el argot popular, una mafia, que Simón de los captura, en sentido figurado los coge, los prepara, les ve su potencial y los negocia como objetos. Estos futbolistas se van a clubes internacionales y son sometidos a una degradación tanto física como emocional, donde explotan esa parte física, pero no tienen absolutamente nada en cuenta al ser humano como tal. Entonces ya estamos mirando situaciones no solamente del derecho laboral, sino una comercialización, si le puede llamar así, de personas, donde nace una cantidad de figuras jurídicas y uno ve que esos futbolistas regresan al país y dicen, pero me engañaron, me prometieron esto, me hicieron esto, y una cantidad de manejos contractuales donde no existe una reglamentación. No sé, conozco muy poco en qué interferencia tiene una DIMAYOR en eso, o qué tipo de seguimiento le hacen a eso. Es una curiosidad que siempre he tenido. Conozco muy poco del derecho deportivo y me parece interesante. Y es una curiosidad muy buena y yo le voy a dar mi punto de vista. El fútbol, como actividad deportiva regulada por entidades privadas, tiene algunas especificidades, ¿cierto? Las especificidades en materia, digamos, contractual con los deportistas están dadas por un régimen de transferencias. Y me perdonan acá, digamos, los Nicole, y de pronto trataré de evacuar mi presentación, pero en esto me va a tomar un poco de tiempo. El asunto es el siguiente: estamos de acuerdo en que no puede basarse la actividad deportiva en sus principios o en sus objetivos para la vulneración de derechos de primer orden. Totalmente de acuerdo. Pero también tiene que ser tenida en cuenta la especificidad de la actividad deportiva. ¿Por qué se han puesto algunas limitaciones, que no son otra cosa que limitaciones a la movilidad del trabajador en el deporte profesional? Porque es que es una cuestión, dentro de otros criterios, de supervivencia de la actividad deportiva. Me hago entender. Si usted en Colombia tiene un mercado laboral, ¿cierto?, en el que hay 36 clubes profesionales, 18 de ellos participan en primera categoría y 18 en segunda, y usted de alguna manera no regula la movilidad laboral, ¿qué cree que va a pasar en unas condiciones de mercado libre? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Monopolio de quién? De los equipos grandes.
económica. Terminaríamos teniendo un torneo de 2 o 3 equipos. Fíjese que aún, porque hay otros factores que son bien importantes que ya son regulados por entidades privadas, ¿sí? Por ejemplo, la distribución de los derechos televisivos del espectáculo, que son el mayor ingreso, aún hoy por lo menos para los clubes por encima de las transferencias de jugadores, pues necesita usted establecer restricciones. Y acá se tiene que entender no solo la lógica jurídica, sino también la lógica, digamos, económica de una manera distinta. ¿Cuál es la lógica deportiva? ¿Qué piensa un club en materia deportiva? Yo tengo que ir, Santa Fe tiene que ganarle a Millonarios, y tiene que ganarle a Nacional, y tiene que ganarle a esto. Pues yo le pregunto a usted, el producto final, ¿sí?, en esta área, en este mercado, digamos, en esta economía, ¿cuál es? Los partidos de fútbol y un torneo. Entonces, yo no puedo, digamos, sin esas limitaciones laborales, y por eso ha habido tanto problema y lo seguirá habiendo en Colombia hasta que no se regule esto y se llegue a analizar este tema. Esto sí tiene que ver con la supervivencia de los clubes y la regulación y la supervivencia de la competencia. Tiene que haber algunas limitaciones. Ahora, que la forma, por supuesto, no es imponer disposiciones de manera unilateral, porque va contra normas de orden público, pero la forma podría ser como han hecho en Estados Unidos o en España, a través de negociaciones colectivas, ¿sí?, llegar a un entendimiento entre clubes profesionales y trabajadores para regular lo que sería mejor para la actividad económica. Y es que si a los clubes les va mejor, pues también le va a ir mejor a los jugadores, que van a poder cobrar sus salarios y van a poder negociar mejores salarios. Es un tema que es un ciclo virtuoso, pero hay que llegar a conocer, digamos, la especificidad de la actividad para poder llegar a hacer un raciocinio de esto. Si usted tiene una empresa que fabrica almohadas, pues usted no necesita el competidor para usted fabricar sus almohadas. A usted no le interesa qué comportamiento tiene el competidor. De hecho, mucho mejor si usted está solo en el mercado, que va a tener el control del precio y mayores utilidades. Pero un club no puede hacer eso respecto de su competidor, que es Santa Fe o Nacional, porque si los elimina o se queda solo en el mercado no va a poder hacer su producto final. Entonces, la invitación general mía, sin llegar a decir que yo tengo verdades absolutas, porque hay muchas posturas en relación con esos temas y temas laborales que tienen toda la argumentación, y me parece que, bueno, el deporte y el fútbol colombiano prácticamente en los últimos 5 años ha venido tratando de ajustarse a este tema. No ha sido un proceso fácil, pero estamos en ese tema, y estoy hablando que esto es una parte del proceso de constitucionalización que tiene que vivir el deporte. Yo les hacía referencia ahora al complejo de Isla. Entonces, como siempre han sido entidades privadas las que determinan cuáles son las reglas del deporte, el directivo tiene complejo de isla. El complejo de isla quiere decir que es que a mí no me toca la norma pública, a mí no me importa lo que diga el juez ordinario, las autoridades públicas, yo no sé, eso es otro mundo. Mi mundo es el del deporte y mi autoridad será la Federación Internacional, pues yo no tengo nada que ver con las autoridades públicas ni con la legislación de orden nacional. Errado totalmente. Y como ya han visto ustedes, muchas de las materias de derecho del deporte pues son legisladas a partir del legislador natural en cada uno de los estados. Daniel Crespo, por su parte, dice: el derecho deportivo tiene autonomía legislativa, ya que los reglamentos federativos nacionales e internacionales regulan específicamente aspectos de la materia jurídico-deportiva, constituyendo fuentes de dicho derecho, al igual que la jurisprudencia de los tribunales ordinarios y de los organismos jurisdiccionales deportivos. Un ejemplo, en Colombia, los trabajadores, jugadores profesionales, tienen derecho a una indemnización si el empleador termina sin justa causa su contrato de trabajo. Está previsto en la ley ordinaria, ¿sí? Pero cuando lo termina con justa causa y por mutuo acuerdo, no tiene derecho a una indemnización. Resulta que a través de una reglamentación privada de la Federación Colombiana de Fútbol, tiene derecho a exigir un 8% por su transferencia, que no es otra cosa que la terminación de su contrato de trabajo por mutuo acuerdo, y tiene derecho a un 8% de esa negociación económica. Esas son disposiciones que yo diría que son de entidades privadas y que, más que vulnerar de pronto los derechos humanos de un deportista o de cualquier otra índole, pues están dándole un beneficio, y es un beneficio que nace de una norma de orden privado y que no la puede ir a reclamar a un juez ordinario. Caso jugador Johnny Ramírez, muy polémico hace unos meses. El tema laboral se está dirimiendo en la jurisdicción ordinaria. Hubo una controversia entre Millonarios y Chicó por el convenio deportivo. Se consideró que Millonarios había incumplido el convenio deportivo y se le sancionó.
tuvo que terminar pagando la plata que Chico decía que le debía deber. Ahora, ¿qué hizo el jugador? Fue a ese mismo órgano privado, el que muchas veces fue mencionado como justicia privada, y está reclamando el 8% del monto que le pagó Millonarios a Chico, porque él dice que tiene derecho y probablemente lo tenga a la luz de los estatutos. ¿Lo puede reclamar en un juez ordinario laboral? No. ¿Es un derecho de orden laboral? No. Es un derecho derivado de una reglamentación deportiva. Cuando estamos ante esas reglamentaciones, pues estamos en lo que hemos llamado acá derecho deportivo. ¿Será que podríamos hablar entonces, después de este pequeño camino de autonomía del derecho deportivo? Lo que yo vengo estudiando y lo que vengo argumentando es que sí. Científicamente, para que usted hable de la autonomía de una rama del derecho, necesita de ciertos elementos. El primero de ellos es una materia propia, objeto de estudio. Entonces les venía diciendo a ustedes, en el derecho administrativo será el acto administrativo y la actuación de la autoridad pública. Hay una materia objeto propio de estudio. En el derecho penal será el hecho punible, en el derecho civil serán los contratos de orden civil y los acuerdos de voluntades y los actos jurídicos, en el derecho comercial otro tanto, en el derecho deporte ¿cuál sería la materia objeto del estudio? Ya lo hemos visto, el hecho deportivo, ¿cierto? La competencia, la organización de las estructuras deportivas, y si lo quiere llevar a usted más allá, a un ámbito general, pues estaría hablando de las titulaciones en materia de deporte, en apuestas en materia de deporte, en legislación pública en materia de requisitos de organizaciones deportivas, etc., etc., de responsabilidad civil. Sí. Yo tengo una duda. Si estamos planteando que existe una autonomía del derecho deportivo como tal, ¿por qué cuando, y me parece el gran problema del derecho deportivo en el sentido de que si lo que dice la jurisdicción de la FIFA, porque entiéndase que la FIFA es una jurisdicción, pero volviendo al caso de Johnny Ramírez, ¿por qué ese señor, el jugador no podría, digamos, reclamar ese 8% a la luz del derecho deportivo? O sea, debería permitírsele, digamos, que él asistiera a la justicia ordinaria para que lo resarzan en lo que ahí se tenga, porque entonces ahí no podría ser autónomo el derecho, porque sería como una regulación de un país, o sería el gran aporte del derecho deportivo frente a la justicia, a la jurisdicción internacional del derecho, porque ahí me parece como que le falta. A ver, su pregunta es muy buena, pero tiene muchas materias. El tema de Johnny Ramírez es el siguiente: si usted tiene una copropiedad, usted debe tener su apartamento, y su apartamento tiene un régimen de propiedad horizontal, me imagino, y si usted hace fiestas hasta las 5 de la mañana, pues seguramente está regulado que le pueden imponer unas sanciones, ¿cierto? Esa materia, si no se ha previsto otra cosa, por supuesto que usted la puede llevar al juez ordinario, por supuesto. Pero como acá estamos en una relación de sujeción especial, ¿sí? Porque es que el jugador Johnny Ramírez puede reclamar ese derecho en cuanto está vinculado al ordenamiento deportivo, ¿sí? Eso genera unos derechos y unas obligaciones. ¿Cuáles son los derechos? Pues mis derechos es que yo tengo derecho al 8%, pero ¿cuáles son las obligaciones o a lo que yo me obligué dentro del campo de autonomía de la voluntad? De autonomía de la voluntad. Porque yo puedo trabajar en muchas otras cosas, y en cuanto no tenga que ver con el tema propiamente laboral, y esto no es un tema laboral, ¿sí? Lo que está dado por las autoridades deportivas es que hay unos órganos que dirimen esta controversia. Ahora, usted mezcla el tema de autonomía. Por supuesto que eso ya ha sido superado también en el derecho deportivo, y por eso existen tribunales arbitrales en materia deportiva, en particular el TAS. ¿Pero es de derecho público o privado? No, eso es de derecho privado. Entonces no sería... No, es que los ciudadanos tienen derecho a escoger su juez en derecho privado. Por eso existe la Cámara de Comercio y existen los tribunales arbitrales. Pero se sujetan al ordenamiento... Por supuesto. Es que no hemos dicho acá que no nos estemos sujetando al ordenamiento público. Estamos hablando de un derecho de orden privado, porque esto no es un derecho originado en norma de orden público. ¿De dónde se deriva el derecho del 8%? ¿De una norma de orden público? No, de una reglamentación de la Federación Colombiana de Fútbol. La Federación Colombiana de Fútbol, en el momento en que el señor Johnny Ramírez decidió registrarse como un jugador profesional, él dijo: listo, está bien, yo voy a acatar estos reglamentos, yo voy a acatar que juguemos con las reglas de juego del fútbol, yo voy a acatar que esto es fútbol, entonces no va a coger el balón con la mano, yo voy a acatar que si le pego una patada al vecino o a mi compañero del otro equipo, pues voy a tener 2 fechas de suspensión.
porque es que si no hubiera ese vínculo deportivo de sujeción especial, pues no habría manera, además, en materia disciplinaria, de poder imponer sanciones a los jugadores. ¿Cuál sería el vínculo? ¿El contrato de trabajo? Hay un vínculo del deportista con el ordenamiento jurídico deportivo, que es un vínculo directo, y se da con la aceptación de unos reglamentos y unos estatutos, que me genera derechos y obligaciones. Ahora, otra controversia sería que en los estatutos de la federación se le dijera al señor deportista que no puede recurrir a la jurisdicción ordinaria para la reclamación de sus derechos laborales o derechos derivados de normas de orden público, porque ahí sí estoy en contra de las normas de orden público. Si a mí la norma de orden público me dice que yo, para temas laborales, tengo que ir al juez laboral, pues tengo que ir al juez laboral. Pero yo en derecho privado puedo escoger mi juez en ciertas materias, aún en derecho laboral con algunas condiciones en derecho administrativo. Entonces, ¿qué ha hecho el deporte para superar este problema? Que es un tema de tutela de efectividad de mis derechos. Acudir a tribunales arbitrales, donde los miembros son nombrados de común acuerdo, es un método alternativo de resolución de conflictos, donde van a ser tenidas en cuenta las especificidades del deporte, donde van a resolver rápido, porque el deporte necesita dinamismo. El deportista tiene su carrera hasta los 35 años, los temas de torneo necesito resolverlos ya porque tengo fecha en 8 días, o paso a la otra fase y necesito definir cómo está la tabla para saber quiénes clasificaron. Eso es lo que ha resuelto el deporte. Antes de entrar en este proceso de constitucionalización, había una norma que decía que se prohibía a toda persona vinculada con el ordenamiento deportivo recurrir a la jurisdicción ordinaria. Cuestionable y inconstitucional, total. Otra cosa es que yo le permita a usted la tutela efectiva de sus derechos en aquellas materias que no son de orden público a través de un tribunal arbitral. ¿Por qué? Con un fin razonable. Primero, seguridad jurídica, ¿cierto? Porque una cosa es resolviendo el juez del Tolima respecto a un tema de un jugador del Tolima, ¿sí? Y otra cosa, el juez de Bogotá respecto a un jugador X, Y o Z. Y lamentablemente el deporte tiene un tema muy específico en cualquier ámbito, es que genera tantas pasiones que uno a veces ve unos fallos que son verdaderamente impresionantes. Pero está muy buena su pregunta y espero haberle respondido con eso. Creo que sí, o sea, que hoy en día se puede decir que ya esa brecha o ese vacío, por decirlo, que generaba entre lo que sería la justicia ordinaria y la jurisdicción internacional de la FIFA respecto del fútbol, ya como que se ha zanjado un poco. Pues, en los temas de orden público no hay ninguna duda. Por ejemplo, un órgano de la DIMAYOR no podría llegar a fallar algún tema penal derivado de algo del torneo. Primero, ni le interesa, ni tiene competencia en los temas de orden público. ¿Cuál es la postura de la FIFA, digamos? La postura de la FIFA es que es totalmente respetuosa de eso y lo ha entendido y creo haberlo mencionado hace unos minutos. Antes no era así, antes no era así y obligaba a sus federaciones a resolver estos temas por sus propios órganos. Y no había la posibilidad de acudir a un tribunal, que es un tribunal además independiente de las propias federaciones y la Federación Internacional, y eso le da una garantía, digamos, a los deportistas. Más adelante, de pronto, en estas jornadas puedan hablar del Tribunal Arbitral del Deporte, y el Tribunal Arbitral del Deporte nació con ese problema, y era que los miembros los nombraba el Comité Olímpico Internacional. Entonces llegaban los deportistas allá y las garantías eran muy pocas. Hoy ya no. Entonces, materia propia de objeto de estudio, la hay, el hecho deportivo, las competencias, ya les he explicado. En segundo lugar, unos principios propios. Y en principios propios sí que vamos a justificar la existencia de una rama especial del derecho deportivo, el principio pro competición. En materia disciplinaria deportiva, el juez deportivo debe tender a beneficiar el resultado deportivo. En la medida de lo posible no debe afectar el resultado deportivo. La naturaleza de esta actividad es que el ganador de una competencia lo haga deportivamente, no a través de mecanismos jurídicos. Otros principios que pueden ser vulnerados por el principio pro competición, reducir términos para el derecho de defensa, el hecho de que, por ejemplo, en materia de reglas de juego, cuando sacan una roja a un jugador, el árbitro, y lo hablábamos hoy con mi colega Alejandro Zorrilla, los informes arbitrales gozan de presunción de veracidad. Es un derecho disciplinario, es absurdo porque usted invierte la carga de la prueba, pero tiene que entender que eso tiene que ser así o si no, no hay torneo. Imagínese usted todos los martes el comité disciplinario de la DIMAYOR llamando a los 1.800 jugadores del fútbol profesional colombiano a que ejerzan su derecho de defensa frente a la multa que se les va a imponer porque les dieron una amarilla, o frente a la roja porque le pegaron
un puño a un compañero, simplemente no habría torneo. Y hay que entender estas especificidades para saber que cuando hablamos de un principio como el pro competizione, ¿sí?, que va a reducir el campo de acción de algunos derechos del derecho disciplinario, es totalmente justificado. El principio de fair play, por supuesto, en el fútbol. El principio de transparencia y publicidad en los registros. Si yo quiero en la actividad deportiva determinar quién es el mejor, pues debe haber transparencia en los registros. No puede ser que yo me gane una competencia deportiva y después me salga por allá en el registro de competencia que es que hace 3 años había un fulanito con una mejor marca que yo. De hecho, lo que hace, una de las características más esenciales del deporte es la superación del deportista en sus marcas, fundamental. El principio de inmediatez, lo tocaba ahora en relación con el tema de los campeonatos. El principio par conditio o balance competitivo. Y esto lo toco como en ocasión de lo que veníamos hablando acá, de por qué se ha querido o por qué las organizaciones deportivas tienden a, en ocasiones, a tomar medidas restrictivas de movilidad del trabajador o estos asuntos. Porque, por ejemplo, a nivel de pactos colectivos en Estados Unidos hay un salary cap, hay un límite salarial. ¿Por qué entendemos las organizaciones deportivas que debe haber balance en esto? Pues para que haya incertidumbre en el resultado. Sería muy harto usted llegar a una competencia desde que la primera fecha usted ya sabe quién va a ser el campeón. Tendrá afición ese club, pero los demás estarán en un problema gravísimo. ¿Tiene normas propias? Creo que sí, tiene normas propias. De orden privado, de orden público, pero tiene normas propias que regulan el hecho deportivo, la competencia, la organización. ¿Tiene principios propios? Sí, y hay una materia particular objeto de estudio. Y hay unos sujetos especiales. ¿A quién va dirigida la normativa deportiva? Hay una sujeción especial. En el caso que tocábamos ahora de Johnny Ramírez, ¿puede cualquier ciudadano ir a pedir que le apliquen el estatuto del jugador porque él juega fútbol y entonces lo van a inscribir en un club que no tiene nada que ver con el ordenamiento jurídico? No, hay una relación de sujeción especial, ¿cierto? Y en esa materia diríamos que están vinculados los deportistas, los oficiales, dirigentes, directivos, cualquier persona que tenga cualquier tipo de función en una disciplina deportiva. Mi conclusión es que sí hay una rama del deporte, de derecho del deporte. Científicamente, cumpliendo con los elementos que se han dicho, científicamente, que debe haber para decir que hay una rama del derecho, autónoma. Porque es que el principio pro competitione no lo ve en derecho disciplinario común, ni el principio del par conditio lo ve usted en el derecho de los mercados, en el derecho de la competencia. Habría que ver. El principio de monopolio territorial, se me olvidó mencionarlo. Nada más contra normas generales de derecho económico y del mercado que el principio de monopolio. Atenta totalmente contra la competencia, pero es de la esencia en la actividad deportiva. Además, porque fíjese usted una cosa, si en el deporte se quiere determinar finalmente porque usted tiene una competición quién es el mejor, pues no podrían haber muchas entidades que digan quién es el mejor. La naturaleza de la actividad, ¿sí?, implica que haya una sola entidad que sea la que a nivel mundial, pues por lo menos diga quién es el mejor y quién va a participar y cómo va a ser. Perspectivas para pasar a preguntas y dejarlos pensando un poco en lo que yo pienso. Lo he venido mencionando. En el campo directivo, donde yo me he desempeñado en los últimos 5 o 6 años, estamos en una transición del complejo de isla a la constitucionalización del deporte. Primera actuación cuando yo llego a la DIMAYOR. Oh sorpresa, reglamento de campeonato, ¿no? Los clubes podrán tener hasta 5 jugadores extranjeros en sus registros. De esos 5, como máximo, podrá tener 3 que hayan nacido en Colombia en campo de juego. Entonces entrábamos al debate, ¿cierto? Se diferenciaba entre colombianos no nacidos en Colombia y entre colombianos nacidos en Colombia. A la luz de la Constitución y el ordenamiento público, eso no tiene ningún fundamento. Entonces, hoy ustedes ven los reglamentos del torneo y eso se ha superado. ¿Por qué? Ante una eventual tutela a la que pudimos haber llegado, y con toda razón, y cuando se evaluó y se dio el concepto jurídico, luego hay que eliminarlo. ¿Hay alguna razón por la que queramos mantener la norma? Seguramente en la época del Dorado, en la época, digamos, complicada acá, no solo del deporte sino de la sociedad, habrá sido de la sociedad colombiana,
¿Habrá tenido algún fundamento esa norma? Hoy no. Y no hay fundamento tampoco para diferenciar entre un colombiano nacido en Colombia y uno que no lo es. Los derechos son los mismos frente a la Constitución y la ley. Especificidad y necesidad de especialización. Es que si yo pretendo regular el deporte sin entender la naturaleza de la actividad, pues voy a llegar a unos resultados totalmente nocivos para todo el mundo. Para todo el mundo. Si yo no entiendo el principio de monopolio en la actividad deportiva, mi análisis en la ley del deporte va a ser distinto. Si hoy aquellos que tengan en sus manos la reforma de la ley del deporte no tienen en cuenta la especificidad del deporte, estamos en problemas. Se hizo una ley de régimen disciplinario del deporte en el año 93, una ley que está totalmente caduca, por lo menos para el fútbol profesional, y además donde las normas disciplinarias que habían ahí todas provenían del régimen disciplinario del fútbol, y resulta que acá tenemos otras disciplinas deportivas. En materia laboral hay que mirar la especificidad del vínculo, hay que mirar la especificidad del vínculo, hay que llegar a acuerdos, y hay que llegar a acuerdos basados sobre los beneficios para ambos actores del vínculo laboral, empleadores y trabajadores. Si al empleador le va bien en seguridad jurídica, a mí me va a ir bien, a mí me va a ir bien, sobre todo cuando yo tengo que entrar a participar de un mercado internacional donde la reglamentación en la materia es totalmente distinta. En España, la extinción del vínculo laboral unilateralmente sin justa causa da lugar a una indemnización que es mucho superior a lo que alguna vez estuvo previsto en Colombia. Crecimiento económico del deporte como espectáculo. Esto tiene un efecto que es un efecto del boom. Hoy hablamos acá de contratos atípicos de publicidad, de patrocinio, de licenciamiento de marca. El espectáculo deportivo se nutre básicamente de intangibles, del manejo de marcas, del manejo de sus competencias, de los derechos de transmisión radial o televisiva del espectáculo. El aumento del interés del Estado en la materia, por supuesto. Creo que está por publicarse, si no se ha publicado ya, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría. En el caso del fútbol, el 87% de la población colombiana está enterada de los aconteceres en materia de fútbol. Por supuesto, cuando llegamos a esos volúmenes de interés de la sociedad por una actividad deportiva, seguramente al Estado también le va a interesar, sobre todo si se manejan grandes masas de espectadores que acuden al espectáculo deportivo y se manejan también grandes sumas de dinero. Y no solo eso, ha sido justificada la intervención del Estado en muchos temas. Por ejemplo, en materia laboral, totalmente justificable la intervención de la Corte en el año 97 para revisar la ley del deporte en materia de derechos deportivos. Pero cuando no tenemos en cuenta la especificidad, ¿sí?, llegamos a que los jugadores pueden ser titulares de derecho deportivo. Y el derecho deportivo está definido en la ley como la facultad de inscripción de un deportista en una competencia determinada. Entonces yo digo, bueno, si la Corte dice que los jugadores pueden ser titulares de derechos deportivos, eso significará que cualquiera de nosotros que pueda ser jugador de fútbol puede ir a la DIMAYOR a solicitar su inscripción en los torneos de fútbol profesional. Porque hay definición legal. Logró unas cosas muy importantes, pero si no tuvo en cuenta la especificidad y el lenguaje, comenzamos a patinar, porque una cuestión muy distinta, ¿sí?, es que se estuvieran vulnerando unos derechos fundamentales, y otra, decir que los jugadores pueden ser titulares de derechos deportivos, y dado lugar además a que haya doble vínculo entre el jugador y los clubes, a raíz de un fallo de la Corte Constitucional. Claro, cuando no entendemos la especificidad de esta materia, pues vamos a comenzar a, en vez de arreglar problemas que pudieron arreglarse muchos, a crear otros. Y finalmente, falta de doctrina nacional en derecho deportivo. Yo creo que esto ha hecho que hoy no se hable, por lo menos en Colombia, de una rama del derecho deportivo. En Argentina está supremamente evolucionado el tema, en Brasil está evolucionado, en España. Entonces, sí agradecemos iniciativas como estas de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, en las que podemos tocar estos temas y analizar desde el punto de vista científico y sin prevención, pues todos estos temas del derecho, y juntar, para los que nos gusta, en el caso del fútbol, el fútbol del derecho, juntar estas pasiones y seguir trabajando.